Buenos días, estudiantes de séptimo, bienvenidos a su clase de matemática. El día de hoy vamos a realizar un repaso acerca del tema de fracciones. Muy bien, estudiantes, hemos estado revisando en estos últimos días las fracciones equivalentes. Cuando hablamos de la palabra equivalentes, hablamos que nos significa igual, ¿ya? La palabra equivalentes también se traduce como decir que son iguales las expresiones. Aquí tenemos un ejemplo que ya hemos revisado también de las fracciones equivalentes y que han realizado ya varios ejercicios y deberes, ¿no? Pero estamos haciendo un repaso. Entonces tenemos que 3/4 es equivalente a 6/8. También lo podemos hacer gráficamente. Si ven este rectángulo, el primero lo hemos dividido en 4 partes iguales y tomamos 3 partes. Y la misma figura geométrica, como ven en pantalla, el rectángulo, el mismo rectángulo y del mismo tamaño, lo vuelvo a dividir pero en 8 partes, ¿no? Aquí está en 8 partes totales y tomé 6. Así que al observar lo que hemos pintado, vemos que está la misma fracción o lo mismo retiramos del primer rectángulo que del segundo, ¿no? Estamos observando aquí en la pantalla. Muy bien. Si nosotros también hacemos una multiplicación que es como ampliación de 3/4, llegamos también al resultado acá. 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, porque partimos de 3/4 de la fracción original. También habíamos hablado que para comprobar se podía aplicar valores cruzados, ¿no es cierto? En X, que también trabajamos de esa manera. 6 por 4, 24. 3 por 8, 24. También podemos trabajar así, de esa manera, multiplicando en X y también nos va a dar el resultado. Del lado de acá 24 y del lado de acá 24. Son diferentes maneras. Hay la manera gráfica, como ven aquí con el rectángulo, aplicando la multiplicación en cruz o multiplicando directamente numeradores y denominadores. ¿Ya? Entonces estamos revisando lo que eran las fracciones equivalentes, que es tema que hemos revisado. Aquí, por ejemplo, también tenemos dos círculos. Si vemos las figuras, el gráfico que estamos observando, vemos dos círculos. El primero, del mismo diámetro, de la misma medida, lo dividimos en 4 partes, el primero, ¿no es cierto? Y tomamos que 3 de 4, 3/4. Y en el siguiente círculo, igual, pero lo dividimos en más partes, ¿no? 6/8 lo dividimos en 8 partes iguales, porque el denominador nos indica las partes totales. Acá también lo tenemos de la manera 3/4 y 6/8, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que el primer círculo se lo dividió en menos partes, por eso son más grandes, y el siguiente círculo se lo dividió en más partecitas, ¿no? Es como que si vayamos ya a algo concreto, como ya les he dicho en las anteriores clases también, puede ser una pizza. La misma pizza la dividimos solamente en 4 partes, pedazos más grandes para las personas que estuvieron en la reunión. Pero en cambio, si vamos a dividir para más compañeros que han llegado a alguna reunión, entonces van a tener pedazos un poco más pequeños, pero igual va a alcanzar para todos. Lo vamos a dividir en 8 partes iguales. Pero al final son equivalentes o son iguales las expresiones, porque si ven, igual repartí lo mismo, pero en menor cantidad de partes. Y aquí también tenemos la manera de también encontrar el resultado si son equivalentes es multiplicando en cruz. Aquí mismo dice 3 por 8 y 4 por 6. ¿Ya? Aquí estamos multiplicando 3 por 8 y 4 por 6. Aquí está el otro. Si ven, en esa forma de cruz, aquí están poniendo los resultados. 3 por 8 y 4 por 6, que nos van a dar 24. Si ven que en forma de cruz están saliendo los resultados de cada lado de las fracciones. Entonces estamos haciendo un repaso de fracciones porque este tema va a seguir siendo revisado en
Vamos a ir viendo, ya vimos ampliación, simplificación, ya después veremos adiciones con fracciones. Ahora vamos a ver un clic sobre este mismo tema. Fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes representan una misma cantidad y un mismo valor, aunque las fracciones tengan diferentes números, tanto en el numerador como en el denominador. Veamos un ejemplo. Este círculo está dividido en dos partes iguales y está coloreada una de ellas, por lo que su fracción es 1/medio. Este segundo círculo está dividido en 4 partes iguales y están coloreadas 2, por lo que su fracción es 2/4. El tercer círculo está dividido en 8 partes iguales y están coloreadas 4, por lo que su fracción es 4/8. Si te fijas, puedes observar que la cantidad coloreada en los 3 círculos es la misma, aunque los números en las fracciones sean diferentes. Esto quiere decir que son fracciones equivalentes. ¿Cómo puedes calcular fracciones equivalentes? Existen dos maneras de obtenerlas. Veamos en qué consiste la primera. La primera opción es multiplicar, es decir, tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Veamos un ejemplo. Si yo quiero obtener fracciones equivalentes a 3/5, tengo que multiplicar el 3 y el 5 por el mismo número. En este caso multiplicaremos por 2, pero tú puedes multiplicar por cualquier otro número. Primero se multiplica el numerador. 3 por 2 es igual a 6 y después el denominador por 2. 5 por 2 es igual a 10. Volvemos a hacer lo mismo con esta fracción, multiplicamos por 2. Primero el numerador, 6 por 2, 12, y después el denominador por 2. 10 por 2 es igual a 20. Ok, estudiantes, como veíamos en el clip educativo, estaban aplicando la amplificación de una fracción. Eso es lo que estábamos revisando, que se iban multiplicando tanto el numerador y denominador por el número 2. ¿Ya? Entonces amplificar es otro tema que hemos revisado. Amplificar una fracción de un número entero es multiplicar su numerador y denominador por un mismo número entero, ¿no? Entonces, así como decimos, estamos viendo aquí en pantalla, es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número, por el mismo número. Igual como estamos en una clase de repaso, solo estamos revisando y al final le voy a mandar unas actividades, pero ya no copien los conceptos porque ya han sido ya en clases anteriores ya revisados y copiados. Entonces solamente las actividades que ya les voy a explicar al final de la clase. Entonces en este caso tenemos 5/7 que pedí amplificar, que ya sabemos que es multiplicar numerador y denominador por un número. 5 por 2, 10, 7 por 2, 14, ¿no? Y nos va a dar igual, nos va a dar otra fracción. Al amplificar nos va a dar una fracción semejante a la primera, porque partimos de esta fracción original, 5/7, ¿no es cierto? Y al amplificar llegamos a una fracción que va a ser con la primera equivalente, ¿no? Porque acuérdense que de ahí partimos y multiplicamos. Y si ustedes quieren en cruz, les va a dar, si la pregunta dice 5/7 es equivalente a 10 catorceavos, sí, porque acuérdense que partimos con ella amplificándola. Y si hacemos en cruz, va a salir el mismo total de 70. 7 por 10, 70 y 5 por 14, 70. ¿Ya? Aquí tenemos amplificación de fracciones. Aquí tenemos otro ejemplo. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Amplificamos, ¿no es cierto? Tanto numerador y denominador por dicho número. Y si lo vemos de manera gráfica, un medio, es decir, que podría ser rectángulo pero en otra posición, o cuadrado, lo dividimos en dos partes, tomamos una, y en cambio la misma figura geométrica
la dividí en 4 partes y tomé las 2 primeras. Y si bien que al observar, como están haciendo ahorita, se ven iguales, ¿no? Mira, las partes amarillas tienen el mismo ancho, han cogido o casi la mitad de la figura geométrica, se observa igual, ¿ya? Pero el primero solamente fue dividido en 2 partes, denominador, y la última y la que sigue fue dividida en 4 partes. Entonces eso es amplificar, aquí bueno, de manera gráfica, pero ya trabajando más tiempo con las fracciones, lo que se lo va a hacer es de manera aritmética o matemática. 1 por 2, 2 los numeradores, y 2 por 2, 4 los denominadores. Es multiplicar numeradores y denominadores por un valor solicitado. Otro ejemplo, tenemos 2 tercios, que asimismo la amplificamos, la multiplicamos por 2. 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. Y la que sigue, 2 tercios, se va a multiplicar, se amplifica por 4, 2 por 4, 8, 3 por 4, 12. Y si lo vemos gráficamente, aquí está 2 tercios, tomamos 2 de 3, y en cambio esta misma figura circular, ya no la divido en 3 partes, sino que la divido en denominadores 6, en 6 partes. Si observan, y tomo 3, pero casi lo que me quedo es, se ve semejante o igual, son semejantes. 2 tercios por 4, 2 por 4, 8, 3 por 4, 12, y asimismo figuras circulares, al observarlas y ya haber tomado, se ven iguales. ¿Ya? Y esa es la manera de comprobar de manera gráfica, y la otra es multiplicando. Tal vez multiplicando en cruz, miren, 2 por 6, 12, 3 por 4, 12, y 3 por 8, 24, y 12 por 2, 24. Se observan iguales. Ese proceso que vimos en la amplificación de fracciones era multiplicar tanto numerador y denominador por un mismo número. Ahora vamos a ver un clic acerca de la amplificación y la simplificación de fracciones. Ahí estoy acomodando un poco la pantalla porque se me había movido. Ahí estamos. Unos minutitos. Amplificación y simplificación de fracciones. Iniciamos con amplificación. Amplificación hace referencia a multiplicación. Entonces, ¿cómo es? Miremos este ejemplo. Fracción 2 quintos. 2 quintos se puede amplificar a 4 décimos. ¿Y de dónde? ¿De dónde salió? ¿Por qué? Amplificación, decíamos multiplicación, entonces la idea es multiplicar por un mismo número el numerador y el denominador. Entonces, ¿cómo pasé de 2 quintos a 4 décimos? Pues multipliqué el 2 y el 5 por el mismo número. ¿Por cuál número lo multiplicamos? Se multiplicó por 2, ya que en la parte de arriba 2 por 2 es 4 y abajo 5 por 2 es 10. Sencillamente eso es amplificación. Sigamos, otra. De la misma fracción, vamos a amplificar nuevamente esta fracción. ¿Cómo pasamos de 4 décimos a 8 veinteavos? ¿Cómo se amplificó? Igual, se amplificó multiplicando el numerador y el denominador por 2 también. Porque 4 por 2 es 8 y 10 por 2 es 20. Finalmente, aunque uno puede amplificar infinitamente, pero en este caso vamos a llegar hasta acá, hasta esta fracción,
En esta última, si pasamos a esta última fracción, ¿por qué número amplificamos? ¿Por qué número multiplicamos arriba y abajo la fracción de 8/20? Pues multiplicamos por 5. ¿Por qué? Porque 8 por 5, 40 y 20 por 5, 100. Quedando eso claro, vamos a revisar unos ejemplos. Miremos este ejemplo. Fracción 1/4. Esa fracción 1/4 a la derecha, al otro lado del igual, fue amplificada. Sin embargo, les faltó colocar el numerador. ¿Qué numerador va? ¿Cómo sabemos? Pues sencillamente, miremos los denominadores. Uno es 4 y el otro es 2. Quiere decir de que se multiplicó el 4 por un número para que diera 12. ¿Por cuánto se multiplica el 4 para que dé 12? Pues por 3. Entonces, si en el denominador se multiplica por 3, arriba en el numerador también se multiplica por 3. Y 1 por 3 es 3. Por tanto, queda 3 y la fracción finalmente es 3/12. Siguiente, 2/9 igual a falta el numerador sobre 36. Misma pregunta. Se amplificó la fracción de forma tal que el 9 del denominador se me convirtió en 36 el denominador. ¿Por cuánto vamos a multiplicar el 9 para que me dé 36? Pues por 4. 4 por 9, 36. Entonces en el numerador también multiplicamos por 4. Y 2 por 4 es 8. Siguiente, 11/20 y denominador 100 amplificado. Igual, ¿por cuánto multiplicamos al 20 para que me dé 100? ¿Por cuánto multiplicar al 20 para que me dé 100? Pues por 5. Si en el denominador multiplicamos por 5, en el numerador también debemos multiplicar por 5. Entonces 11 por 5 es 55. Último ejemplo de amplificación, 3/4 igual a 15 sobre falta. En este caso lo que me dan es el numerador y falta el denominador. Entonces en este caso vamos a mirar es los numeradores. ¿Cómo pasó de 3 a 15? ¿Por qué se multiplicó el 3 para que diera 15? Pues por 5, porque 3 por 5 es 15. Entonces en el denominador multiplico el 4 por 5, lo cual me da 20. Y esa es la amplificación. Ahora estudiaremos la simplificación, la cual tiene mayor uso y sí se va a utilizar bastante. Simplificación, entonces, tenemos una fracción, por ejemplo, 18 sobre 42. ¿Cuál es la idea? Simplificarla a una fracción irreducible. O sea, encontrar otra fracción que sea exactamente del mismo valor numérico, pero que tenga números más pequeños. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la idea? Si la amplificación era multiplicar, simplificación va a ser dividir. Entonces igual, vamos a buscar un número por el cual se pueda dividir exactamente los dos números al tiempo. O sea, ¿por cuál se puede dividir al 18 que también se pueda dividir al 42? Pues fácilmente vemos que se puede dividir por 2. ¿Por qué se puede dividir por 2? Porque los dos terminan en cifra par, por tanto los dos son divisibles por 2. Entonces dividimos 18 entre 2, lo cual me da 9, y después dividimos 42 entre 2, lo cual me da 21. Bien. Muy bien, estudiantes, entonces vimos un clic educativo acerca de la amplificación y acerca de la simplificación de fracciones. La amplificación, multiplicar su numerador, tanto el superior y el denominador, por un mismo número, y en cambio simplificar es encontrar su fracción irreducible, es decir, ir dividiendo. ¿Cómo simplificar fracciones? Vamos dividiendo para 2, 4/8, ¿no? En la primera fracción que está aquí, 4/8, vamos a dividirla por 2, 4 dividido para 2 nos da 2, 8 dividido para 4, 8 dividido para 2 nos da 4, ¿no? Nos da el resultado aquí. Y si quiero volver a simplificar, 2 dividido para 2 nos da 1, 4 dividido para 2 nos da 2, ¿ya? Entonces, eso, simplificar es ir dividiendo. Y amplificar era ir multiplicando. Están las dos operaciones importantes,
tanto para amplificar y simplificar, como ya hemos venido revisando anteriormente. Entonces, el día de hoy se hizo un repaso acerca de lo que era la amplificación y la simplificación de fracciones estudiantes, temas que ya hemos estado revisando. Bueno, muchas gracias, estudiantes. Adicionalmente les voy a enviar abajo una actividad que ya se las voy a explicar cómo la van a realizar. Igual, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase, que es el día lunes. Que tengan un muy bonito fin de semana.